Existe una razón por la que muchas de las mejores películas sobre finanzas están ambientadas en los años 80. Fue una etapa extraordinaria. Fue probablemente la época más salvaje de fraudes en Wall Street, pero también el momento en que las autoridades comenzaron a perseguir con más firmeza los delitos de cuello blanco. Al final, esa década nos dejó innumerables historias de codicia, ambición y corrupción que superan a cualquier ficción que un guionista pudiera imaginar. Una de las grandes características de este país es que aquí siempre se ha buscado el beneficio económico. Incluso los villanos ficticios de Wall Street están profundamente inspirados en personajes reales. La codicia, a falta de una palabra mejor, es buena. Gordon Gekko, en la película Wall Street de 1987, pronuncia el famoso discurso de «La codicia es buena». Lo más impactante es que ese discurso, en esencia, ocurrió de verdad apenas un año antes. Uno de los nombres más sonados del mundo financiero, Ivan Boesky, habló ante los estudiantes graduados de la Escuela de Negocios de UC Berkeley, diciéndoles que la codicia no tenía nada de malo. Por supuesto, la ironía de ese discurso fue brutal, porque solo 5 meses después se enfrentaba a una multa récord de $100 millones impuesta por la SEC por violaciones a las leyes bursátiles. Bajo un acuerdo con los fiscales, se declaró culpable de un cargo criminal por entregar información falsa a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Y un año más tarde, fue enviado a una prisión federal exactamente en la misma semana en que Wall Street llegaba a los cines. Hubo una vez, en los años 80, en que 4 hombres estuvieron a punto de hacer tambalear Wall Street. Una red de filtraciones ilegales de información bursátil, cuentas bancarias en el extranjero y manipulación de acciones que fue considerada como la mayor conspiración de uso de información privilegiada jamás vista. La codicia es correcta. La codicia funciona. La codicia aclara, atraviesa el ruido y captura la esencia de todo. La magnitud de los delitos financieros coordinados que se organizaron en los años 80 resulta casi imposible de creer. Y todo empezó varios años antes, en una etapa mucho menos brillante de Wall Street. Menos deslumbrante, sí, pero definitivamente no menos intensa. El mercado bursátil se disparó a finales de los años 60, cuando los inversionistas se lanzaron con entusiasmo sobre las empresas tecnológicas más nuevas, convencidos de que crecerían para siempre. Pero cuando llegó 1970, la mayoría terminó quemándose. Incluso los propios corredores de bolsa acabaron atrapados en una auténtica crisis de papeleo. En la jerga rápida del parqué, una operación bursátil solo tomaba unos segundos. No había contratos escritos, no había apretones de manos, solo una breve anotación en una libreta. Las transacciones todavía se registraban de forma manual, y cuando el volumen de operaciones explotó en los años 60, los brokers simplemente no pudieron seguir el ritmo. Perdieron el control de quién poseía qué acciones. La Bolsa de Nueva York tuvo que cerrar todos los miércoles únicamente para darles tiempo a los corredores de ponerse al día y recuperar el aliento. Con el tiempo, las firmas empezaron a utilizar enormes computadoras centrales para administrar órdenes y registros. Pero esa nueva tecnología era costosa. Y cuando la fiebre por las acciones de alto crecimiento llegó a su fin, muchas casas de bolsa se vieron obligadas a fusionarse, o directamente a declararse en bancarrota. Sin embargo, aquella crisis sí sirvió para acelerar el paso desde un sistema manual, lento y caótico, hacia mecanismos mucho más eficientes y automatizados. En 1971 nació el mercado Nasdaq, lo que impulsó aún más el volumen de operaciones ejecutadas. En ese mismo momento, la carrera de Ivan Boesky en Wall Street apenas comenzaba. Después de mudarse a Nueva York en 1966 y pasar de un empleo a otro sin rumbo fijo, finalmente encontró la obsesión que lo acompañaría toda su vida: el arbitraje de riesgo. El arbitraje de riesgo es una estrategia de inversión diseñada para ganar dinero a partir de grandes eventos corporativos, como fusiones y adquisiciones. En aquel entonces, había muy pocos acuerdos disponibles para operar, y las ganancias eran bastante pequeñas. Pero ese rincón aburrido de Wall Street estaba a punto de convertirse en la plataforma perfecta para una explosión de crimen financiero. Existen muchas variantes del arbitraje de riesgo dependiendo del tipo de adquisición, pero la versión más sencilla es una compra totalmente en efectivo. Por ejemplo, imaginemos que la empresa A anuncia que quiere comprar a la empresa B por $100 por acción en efectivo.
Si el acuerdo se concreta bajo esos términos, cualquier persona que tenga acciones de la empresa B recibirá $100 por cada una. Pero como siempre existe la posibilidad de que el trato se caiga o cambien las condiciones, normalmente la acción de la empresa B se negocia por debajo de ese precio ofrecido. Ahí es donde entran los operadores. Compran acciones de la empresa B y apuestan a que el acuerdo realmente se cerrará. La primera operación de este tipo que hizo Ivan fue un desastre absoluto. Su firma perdió $20,000 y él terminó despedido. En 1971 consiguió trabajo en la firma de corretaje Edwards y Hanley. De ese lugar no lo echaron, pero solo porque la empresa colapsó apenas 4 años después de que él entrara. Durante su tiempo allí, rompió una ley bursátil bastante clara al hacer algo conocido como naked short selling. Básicamente, se trata de vender una acción que en realidad no posees. Por eso Ivan recibió una multa de $10,000, una cifra que, viendo lo que haría después, parece casi una multa de estacionamiento. Ahora bien, como ya mencioné, el arbitraje de riesgo en esa época era prácticamente aburridísimo. Aunque el número de adquisiciones corporativas había aumentado gracias a nuevas formas de estructurar acuerdos, seguían existiendo muy pocas oportunidades de trading y tampoco había demasiado dinero por ganar en cada operación. Una vez que una oferta pública de compra era anunciada oficialmente, el precio de la empresa objetivo se disparaba casi de inmediato. Así que obtener ganancias consistentes era difícil. A menos, claro, que pudieras comprar las acciones antes de que la oferta se hiciera pública. Pero para lograr eso, necesitabas a alguien dentro del sistema. Alguien que pudiera avisarte del acuerdo antes de que fuera anunciado oficialmente. Y operar con esa información era ilegal. A diferencia de lo que mucha gente cree, el uso de información privilegiada no se limita solo a ejecutivos o propietarios de una empresa. Incluso si no tienes ninguna relación con la compañía involucrada, operar usando información confidencial no pública, en la mayoría de los casos, sigue siendo un delito. Y aún peor si pagas por esa información. Y todavía peor si haces las operaciones desde una cuenta bancaria en Suiza, en el extranjero, usando un nombre falso. En 1975, Ivan Boesky fundó la primera firma de inversión especializada exclusivamente en arbitraje de riesgo. Un movimiento bastante sorprendente, porque el arbitraje de riesgo, cuando se hacía de manera legal, no era precisamente una mina de oro. Pero Ivan era una estrella en ascenso. Tomó los $700,000 de capital inicial, provenientes en gran parte de la adinerada familia de su esposa, y comenzó a hacer apuestas gigantescas en operaciones de compra corporativa. Una de sus jugadas más destacadas fue la ganancia de $30 millones que obtuvo operando acciones de Babcock y Wilcox en 1977. La empresa quedó atrapada en medio de una guerra de ofertas entre United Technologies y J. Ray McDermott. Ese ir y venir de propuestas empujó el precio de la acción desde $20 hasta $60 por título en apenas 2 años. Después de presumir su éxito frente a los medios, los activos de su firma se dispararon. Pasó de administrar $700,000 a controlar $500 millones en tan solo 6 años. Pero había un problema. Necesitaba más acuerdos para seguir apostando. Y es justamente aquí donde entra en escena el segundo villano de nuestra historia, Michael Milken. La verdad es que resulta hasta gracioso que no lo haya mencionado antes, porque era un criminal mucho más grande que todos los demás personajes de esta historia juntos. Uso de información privilegiada, evasión fiscal, manipulación bursátil, crimen organizado, fraude postal. Esos son apenas algunos de los 98 cargos que terminó enfrentando. Pero me estoy adelantando un poco. A mediados de los años 70, Michael Milken prácticamente dio origen al mercado moderno de los llamados bonos basura. Cuando una empresa necesita pedir dinero prestado, puede hacerlo emitiendo bonos. Y esos bonos reciben una calificación que va desde AAA hasta C, dependiendo de la probabilidad de que la compañía no pueda pagar lo que debe. Una calificación de BB o inferior se considera especulativa o directamente basura porque existe un alto riesgo de impago. Antes de Milken, la mayoría de los bonos basura que existían en el mercado eran lo que se conoce como ángeles caídos. Imagina una empresa que atraviesa una buena situación financiera y emite bonos con una calificación BBB. Pero luego las condiciones del negocio empeoran y las agencias calificadoras rebajan esa deuda hasta niveles muy bajos. Pero la idea brillante
y peligrosísima de Milken fue otra: crear bonos que ya nacieran siendo basura, altamente riesgosos desde el primer día. A finales de los años 70, Milken comenzó a levantar un departamento especializado en bonos basura dentro de la firma de inversión Drexel Burnham Lambert. Y para mediados de los 80, el mercado de deuda riesgosa ya estaba en pleno auge. Y encontré un ejemplo que probablemente sea de los más absurdos para entender hasta qué punto esta clase de deuda estaba siendo utilizada. En 1984, el magnate petrolero texano T. Boone Pickens comenzó a comprar acciones de Phillips Petroleum Company. Primero adquirió un bloque de 8,8 millones de acciones, luego lanzó una oferta para comprar otras 15 millones, y después incluso contempló sumar 8 millones más. Si lo lograba, habría alcanzado una participación total del 20,6% de la empresa. Pickens no estaba simplemente invirtiendo en Phillips. Estaba comprando una porción enorme de la compañía con la intención de sacar a la gerencia actual y tomar el control él mismo. A eso se le conoce como una adquisición hostil. Y lo más increíble es que Pickens ni siquiera necesitaba tener todo el dinero en la mano para intentarlo. Su propia empresa petrolera, Mesa, era diminuta en comparación con Phillips. Pero como el mercado de bonos basura ya estaba funcionando a toda máquina, pudo endeudarse de forma masiva para financiar su intento de toma de control. Eso se conoce como una compra apalancada o leveraged buyout. Si Pickens lograba quedarse con Phillips, entonces podría devolver esos préstamos recortando personal, vendiendo activos o simplemente redirigiendo el flujo de caja de la empresa. Pero apenas 2 semanas más tarde, Phillips accedió a recomprarle todas sus acciones para frenar la adquisición hostil, y Pickens se embolsó una ganancia de $90 millones. En la práctica, Pickens había entrado a la oficina principal de Phillips y le había puesto una escopeta metafórica en la cabeza al director ejecutivo hasta que le pagaran por marcharse. Y por si eso fuera poco, Phillips todavía tuvo que pagarle otros $25 millones por gastos. ¿Y lo más absurdo? Solo 2 meses después tuvieron que pasar por lo mismo otra vez, porque Carl Icahn apareció en escena. Lanzó una oferta de $8,1 millones para comprar todas las acciones de Phillips. La mitad del dinero era capital propio, pero para conseguir los otros $4,000 millones se asoció con Michael Milken. La firma de Milken, Drexel, fue la encargada de estructurar los bonos y encontrar inversionistas dispuestos a financiar la operación. Y Cahan le dejó claro a Phillips que, si rechazaban su oferta, simplemente intentaría quedarse con la compañía por la fuerza. Un mes más tarde, Phillips terminó pagándole a Icahn $46 por acción por los 7,5 millones de títulos que poseía. Eso le dejó una ganancia de $52 millones, mientras que Drexel se llevó alrededor de 20 millones por financiar la operación. Esta batalla completamente desquiciada le demostró al mundo entero que ni siquiera las grandes corporaciones estaban a salvo de los llamados depredadores corporativos. Lo que hicieron Pickens e Icahn, moralmente hablando, ya era bastante cuestionable. Caminaban justo sobre la línea. Pero Ivan Boesky estaba dispuesto a cruzarla sin dudarlo. La cronología de los crímenes de Ivan que estoy a punto de contarte es absolutamente demencial. Todo comenzó en 1982, y T. Boone Pickens estaba a punto de convertirse en una pieza clave de ese caos. Todo comenzó mientras T. Boone Pickens estaba organizando otra adquisición hostil más. Esta vez, el objetivo era otra compañía petrolera, Cities Service. La industria del petróleo detestaba a Pickens, así que otra gran empresa del sector, Gulf Oil, decidió entrar en la jugada con su propia oferta. La idea era simple. Si Gulf elevaba el precio de compra, obligaría a Pickens a retirarse. Observando todo desde la barrera, Ivan Boesky estaba convencido de que se avecinaba una guerra de ofertas que dispararía el precio de las acciones de Cities Service. Así que apostó en grande. Invirtió más de $100 millones en esa acción. Pero esta vez se equivocó. Gulf Oil retiró su oferta y el precio de Cities Service se desplomó. Ivan quedó atrapado con una posición gigantesca y, según personas cercanas al caso, ni siquiera podía vender esas acciones sin llevar a su firma a la insolvencia. Su empresa sobrevivió por un margen ridículamente estrecho y él juró que jamás volvería a quedar expuesto de esa manera. Solo unas semanas después de haber estado a punto de perderlo todo,
Se hizo amigo de Martin Siegel y comenzó a pagarle $750,000 en efectivo a cambio de un flujo constante de información privilegiada. Siegel era banquero de inversión, así que tenía acceso directo a toda clase de datos confidenciales sobre fusiones, adquisiciones y operaciones corporativas que todavía no eran públicas. Y cuando digo en efectivo, lo digo literalmente. No era una metáfora. Le pagó con 3 maletas repletas de billetes de $100. Y todo indica que Bosky tenía acuerdos parecidos con muchas otras personas. Pero en el centro de toda esa red había una relación especialmente importante, la que mantenía con Dennis Levine. A comienzos de los años 80, Levine era especialista en fusiones y adquisiciones en Lehman Brothers. Pero cuando la firma fue absorbida por American Express en 1985, él dio el salto y se convirtió en director gerente en Drexel. Sí, la firma de Michael Milken. La misma firma que se dedicaba a vender bonos basura para financiar adquisiciones hostiles. Básicamente, el epicentro perfecto de información confidencial. Bosky cerró un trato con Levine. Le pagaría el 5% de cualquier ganancia obtenida gracias a información privilegiada. Y Levine, a su vez, también contaba con su propia red de banqueros de inversión que le filtraban datos reservados. En mayo de 1985, Levine recibió un aviso. Nabisco estaba en conversaciones para fusionarse con R. Kopke Charter Reynolds. Él le pasó la información a Bosky, quien comenzó a comprar discretamente 377,000 acciones de la compañía. Para el 29 de mayo, la información confidencial ya parecía estar circulando por todo Wall Street, porque la acción saltó de $68 a $71 por título. La Bolsa de Nueva York suspendió la negociación para que Nabisco pudiera revelar oficialmente el acuerdo. La operación establecía que Reynolds pagaría casi $90 por acción para concretar la fusión. Cuando la negociación se reanudó, el precio se disparó hasta $76, una subida del 12% en una sola sesión. Al día siguiente, Bosky vendió sus acciones y se llevó una ganancia estimada de $4 millones. Ese mismo mes, Bosky también compró 32,000 acciones de Houston Company, que anunció una fusión de $2,2 mil millones al día siguiente. Resultado, otros $4 millones para su bolsillo. Mientras tanto, en Drexel, Michael Milken también quería aprovechar esas fusiones para operar en bolsa. Pero como él mismo estaba involucrado en la estructuración financiera de muchos de esos acuerdos, obviamente no tenía permitido hacerlo directamente. Así que encontró otra salida. Organizó un esquema para que Bosky comprara y mantuviera acciones en su nombre. A eso se le conoce como stock parking. Y las ganancias luego se desviaban de regreso a Milken disfrazadas como gastos falsos. En una ocasión, Bosky le pagó a Drexel $5,3 millones bajo el concepto de honorarios de consultoría. Por esa cantidad, más les valía haberle dado un consejo verdaderamente extraordinario. Para 1986, Bosky ya administraba alrededor de $2,000 millones y su fortuna personal se estimaba en más de 200 millones. Aunque, siendo sinceros, nadie sabía con certeza cuánto dinero tenía realmente. Porque además de todo lo demás, también estaban utilizando cuentas offshore para operar. Cuando comenzaron a llegarle sus propias citaciones judiciales, Bosky entendió que el juego se había terminado. Así que tomó una decisión: hacer un trato. En septiembre, llegó a un acuerdo en la demanda civil, incluyendo una penalización monumental de $100 millones. Ante el público, parecía que Bosky había logrado esquivar los cargos criminales. Pero detrás de cámaras, la realidad era muy distinta. En secreto, había aceptado declararse culpable de un delito grave de conspiración para cometer fraude de valores, y además colaborar con las autoridades para atrapar a un pez todavía más grande: Michael Milken. Todo esto se mantuvo bajo absoluto silencio porque Bosky no solo iba a entregar información, también iba a convertirse en informante. Sí, literalmente. Iba a llevar micrófono oculto. Además, realizó varias llamadas telefónicas grabadas a distintas personas de su red con la intención de provocar confesiones comprometedoras. Un año después, el 20 de diciembre de 1987, un tribunal federal de Nueva York condenó a Bosky a 3 años de prisión. Conseguir a Michael Milken tomó un poco más de tiempo,
Pero finalmente también cayó en 1989. Un gran jurado presentó una acusación formal contra Milken, su hermano y un exoperador de Drexel, sumando un total de 98 cargos. En abril del año siguiente, Milken se declaró culpable de 6 cargos relacionados con violaciones bursátiles y evasión fiscal. Fue sentenciado a 10 años de prisión, aunque más tarde esa condena se redujo a 2 años, y al final solo cumplió 22 meses tras las rejas. Boesky también salió libre después de 22 meses, y apenas el año pasado, a los 87 años, falleció. Y lo más impresionante de todo es que esta historia apenas roza la superficie de aquella década de la codicia. Porque cuanto más profundizas en Wall Street durante los años 80, más descubres que detrás de los trajes caros, los discursos sobre ambición y las portadas de revista, había una maquinaria completa construida sobre mentiras, manipulación y dinero sucio. Si este escándalo parece una película, es porque en muchos sentidos superó a la ficción. Y quizá esa sea la razón por la que todavía hoy seguimos obsesionados con esa época. Porque los nombres cambian, las herramientas evolucionan, los mercados se modernizan. Pero la codicia, esa nunca desaparece. Si este contenido te ha aportado valor, suscríbete para seguir desbloqueando oportunidades. Dale al like y nos vemos en el próximo.